Segundo bloque de Noticiero Central, vamos a hablar de salud y la intención es repasar un poco la situación epidemiológica en nuestra ciudad. Para esto nada mejor que el doctor Matías Bufa, a quien agradecemos por su tiempo y su predisposición. Matías, ¿cómo va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Fabi? Un gusto en saludarte. ¿Cómo estás vos? Bueno, ¿cómo estamos en relación a lo previsto, a lo esperado, entre comillas? Ayer un poquito cuando vimos ese número con un 2 adelante, los 26, dijimos, bueno, pero hay que entender que ahora es un solo reporte por día y que a lo mejor antes no sonaba, ¿no? Cuando tenías 11 a la mañana, 8 a la noche, pero bueno, ahora es una sola vez por día y los números van a estar por allí, ¿no? Sí, sin dudas. Estamos en lo previsto, sí. Estamos cursando semanas de alto análisis, sí. Nosotros, permitime repasar en 2 palabras, creo que es importante saber que nuestro pico exponencial llegamos a los 25, casi 30 casos diarios. Esas 2 semanas que fueron para nosotros altamente preocupantes y debimos tomar algunas medidas, sobre lo menos asesorar o sugerirlas para que se tomen. Nos permitió una estabilización, bajar progresivamente a un 10, 12, 14 promedio diario. Nunca son el dato del día a día, siempre un acumulado de semana que lo dividimos porque eso es mucho más preciso por los informes. Si bien ahora estamos mucho más cerca de los datos, es la mejor manera de analizarlas. No obstante, la semana pasada, en función también del detectar, del aumento de testeos rápidos, habíamos mencionado días atrás en conferencia que estábamos entre los 16 y 18 diarios ya en promedio, 17 en realidad era el número, y arrancamos la semana con un poco más de esos números. Hay que analizar, hay que seguir día a día. De martes a jueves suele haber un poquito más de información, sobre todo la parte de PCRs, que a veces en Rafaela o Santa Fe hay un poquito de mora central y sábado y domingo no se procesa tanto y eso suele llegar más en esos días. No obstante, como te decía, es para analizar en continuo. Personalmente, esto no es todavía objetivo, pero sí subjetivo. Me preocupa mucho este último fin de semana y el Día de la Madre, Fabiola. Me preocupa mucho en función de los nuevos casos detectados y los contactos, con cuántas personas estuviste y demás. Cómo se nos va a dar esta semana la situación de casos en función también de un episodio que claramente, lamentablemente, porque todos queremos estar cerca de nuestros seres queridos, pudo haber también influenciado en estos números. Pero todavía no me animo a aseverarlo, sino son primeros datos que empezamos a analizar. Bien, en un primer momento cuando todo esto arrancó hablábamos de esos 25 como máximo casos por día como para que el sistema de salud aguantara esta situación. Pero bueno, también hablamos de que esto tiene que ser constante, ¿no? Por ahora estamos tranquilos en ese sentido. Sí, nuestro sistema sanitario está funcionando bien. Estamos más preocupados por la situación de la provincia, del sur de la provincia, de nuestra capital y ahora un poco a nivel departamental en la situación que está atravesando Rafaela. Cuando me refiero al sistema sanitario me refiero a la situación de ocupación de camas, de volumen de trabajo. Es real que Sunchales está en un volumen por lo menos moderado de trabajo, llegamos a 14 internados entre COVID y 2 personas que eran sospechosas, ahora estamos un escalón más abajo. Llegamos a tener 4 o 5 pacientes en el crítico, hoy tenemos 3, pero es real lo que bien decís, no un día o 2, sino un acumulado continuo por arriba de los 25 casos, claramente, acumulativamente, y porque sabemos que lamentablemente la cantidad de positivos termina derivando en la cantidad de internados, y la cantidad de internados en la cantidad de críticos, y estadísticamente, quizás nuestros números todavía sean escasos, pero cuando uno supera los miles, esos números se terminan cumpliendo y así sucedió en todo el mundo. Entonces la cantidad de pacientes que termina requiriendo una terapia o lamentablemente fallecidos empieza a ser esa cuando se da ese tipo de datos. Nosotros cuando bajamos a 10, 12 casos, si decíamos que estábamos entre 25 y 30, claramente podemos pensar que tuvimos una internación en el hospital y en el crítico que por lo menos fue la mitad de la que hubiéramos tenido de seguir igual. Entonces, no es poco cuando a veces lamentablemente tenemos que entre todos cuidarnos un poquito más. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si la situación nos hace pensar que vamos a ir arriba de los 30, 35 casos, bueno, tenemos que repasar entre todos y como sociedad madura,
cómo logramos estabilizarnos en un escalón más abajo. Claro, la semana pasada en un momento había 9 internados y planteábamos que era una tercera parte de las camas disponibles en el hospital. Mi pregunta es, si bien la mayoría están en sus domicilios, cumpliendo con el aislamiento, transitando la enfermedad, ¿hay un porcentaje que ustedes hagan diario en cuanto a la cantidad de infectados que se dan por día que necesitan hospitalización? Sí, por supuesto que lo estamos siguiendo. En el mundo se dio un 80% de leves, un 15% de moderados, esto es que requieren de sala común, y un 5 o 4, en realidad 4 y fracción de críticos. Nuestra estadística todavía está en mucho mayor cantidad de leves, estamos por arriba o cercano al 90, mejor dicho, por ciento de situaciones que se dan en su domicilio, pero hay que ser cuidadosos, Fabiola, porque todavía estamos hablando de que nuestra población infectada o que le tocó ser COVID es en su mayoría adulta joven, no solo en su promedio, sino en su amplia mayoría. Entonces, cuando esto se extiende a la mayoría de la comunidad y toca grupos etarios más extremos o también grupos más vulnerables, el porcentaje de internación como de pasaje a críticos es cuando empieza a modificarse. Nosotros estamos en porcentajes de internación por debajo todavía de los estándares internacionales o nacionales, pero eso hay que también mirarlo del poco tiempo que llevamos y en qué etapa etaria o perfil poblacional se nos está dando. Es cierto lo que vos decís, con 9 casos es un tercio del hospital, pero bueno, la realidad es que el hospital está hisopando entre 20 y 25 personas por día, en test rápido, más lo que envía, está internando esa cantidad de gente, está teniendo por guardia una gran cantidad de gente, está con un alto volumen de trabajo, muy por arriba de lo que manejaba el hospital fuera de pandemia, en un invierno habitual, obviamente con refuerzos, con la colaboración de los recursos humanos. Nosotros por arriba de 15 camas o de 20 camas, me animo a decir, el hospital va a estar trabajando a un alto estrés. No porque falten camas, porque está preparado hasta 25, quizás hasta 27, muy ya, pero la realidad es que también eso requiere recursos humanos, limpieza, enfermería, radiología, es decir, está preparado para eso sí, pero ojalá estemos por debajo de esos números. ¿Y cómo está el personal de salud, Matías, en nuestra ciudad? Porque bueno, hay mucha preocupación en la provincia, porque realmente hay hospitales que tienen el 10% de su personal afectado. ¿Cómo estamos acá con eso? Bien, uno charla todos los días con personas de Córdoba, bueno, en su momento de Buenos Aires, de Rosario, ahora también de Rafaela. La realidad es que el personal sanitario es escaso en el mundo y es escaso en Argentina. Nosotros, para la situación que estamos atravesando, estamos bien, te diría que estamos muy bien. La realidad es que, como recién mencionaba, a nivel hospitalario o a nivel críticos, trabajar una alta demanda de pacientes, no solamente por la cantidad que se requiere, sino porque el personal podemos tener posiblemente infectados, podemos tener bajas laborales de distinta índole, es decir, es un trabajo muy incontinuo de mucha cantidad de días, ya tenemos por lo menos un mes de trabajo intensivo, por lo cual también estamos trabajando muy fuertemente en las ampliaciones y refuerzos de los equipos respectivos que vamos a necesitar, sin lugar a dudas, por lo menos el próximo mes y medio. Te diría que estamos en una situación adecuada y más que adecuada. No obstante, sí trabajando porque sabemos que para los niveles de internación que estaríamos trabajando a full de camas en un lugar y en otro, realmente la estructura va a estar muy justa, Fabiola. Se ha trabajado todo este tiempo en reforzarla, tanto en la estructura médica como en enfermería. Hoy la posibilidad de traer profesionales de afuera es casi nula, porque están todos abocados y llamados a sus determinadas ciudades, y está bien que así sea, por lo cual la que se pudo formar virtualmente y demás, capacitar para esto. Ayer estuvimos reunidos incluso con kinesiólogos para reforzar en ese punto también. Estamos con una capacidad todavía de trabajar una cantidad más de pacientes internados. Ahora, a alta demanda, la realidad es que vamos a estar muy justos, porque hay médicos que están muy abocados al hospital, muy abocados al hisopado, muy abocados al seguimiento. Hoy, la verdad que tenemos que decir, el plan de salud está funcionando como esperamos. Ahora, prolongado en el tiempo y con más cantidad de casos, realmente o claramente va a sentir el estrés. Por eso es la importancia de mantener los números que deseamos, ¿no? Y que apelamos a trabajar todos en conjunto por eso. Matías, la última vez que hablábamos nos referíamos al ibuprofeno y al uso del ibuprofeno en nuestra ciudad, algo que hizo muchísimo ruido en toda la provincia porque acababa de aprobarse y realmente muchísimas ciudades hablaban de Sunchales, ¿no? Inclusive la capital provincial. ¿Cómo sigue eso? Porque se sigue hablando de los excelentes resultados en todo el país, por supuesto, y quiero saber si se sigue aplicando aquí en Sunchales. Sí, tenemos el orgullo, Fabiola, creo que fuiste una de las personas primeras que también investigaste y te contactaste muy prematuramente
por el tema. La verdad tenemos el orgullo provincial, no digo nacional, porque fueron los cordobeses, de ser unos que realmente primero avanzamos en eso, y cuando digo nosotros estoy diciendo todo el equipo, pero fundamentalmente el hospital, y obviamente con nuestro apoyo total y el moverse rápidamente para tener los elementos, para tener... nosotros a la fecha tenemos 11 pacientes tratados con ibuprofeno inhalado y tenemos 8 a 9 pacientes, 8 francamente y un noveno con una mejoría bastante buena, pero no total, por lo cual tenemos que decir que nuestra experiencia fue muy buena, es muy buena, y 2 pacientes con un efecto más de tipo neutro, no se vio mejoría, tampoco desmejoría. Estamos en red trabajando con muchos centros y hospitales de la provincia. Las las campanas que se fabricaron a través de CITES, luego de la aprobación que la ministra Sonia Martorano nos diera y que rápidamente pedimos y se pusieron a trabajar, son moldes que se giraron a la provincia, a los bioingenieros, para trabajar a alta escala y distribuir de la provincia a la mayoría de los hospitales de nuestra provincia, insisto. Por lo cual, no solamente tratando de aportar a Sunchales, sino en ese sentido un montón de cosas y conocimiento que rápidamente se expandió y hoy estamos realmente siendo consultados y llamados, tanto por la dosis, por la metodología de uso, así que para mí una experiencia que es excelente, no podemos dejar que es un uso compasivo, dejar de decirlo, que no es la evidencia máxima, pero sí permitida para que sea utilizado, y nuestra experiencia, que es todavía muy escasa, 10, 11 pacientes en medicina no es nada, pero podemos decir que es positiva. Y los mismos pacientes tratados así lo refieren, por lo cual estamos más que contentos. Seguimos, por supuesto, en esta tarea continua, se desarrollaron más cantidad de campanas, en la gestión continua de las ampollas, el tratamiento. No está indicado a todo el mundo, los pacientes se cumple estrictamente el protocolo los que amerita, la dosis, la forma de aplicación, el consentimiento informado. Hicimos todas las validaciones del comité de bioética, comité médico, dirección hospitalaria, así que creo que es una experiencia que la estamos compartiendo, pero muy humildemente, no queremos que sea la magia, queremos que sea una medicación que tiene que también ser usada en el paciente moderado, no es para el crítico, es el paciente que empieza a desmejorar o que al menos está no evolucionando bien, y más en un contexto que hay muy poca evidencia en otras medicaciones o en otros tratamientos, Fabiola. Hoy por hoy hay una evidencia clara que el corticoide en los pacientes que están evolucionando muy mal, sobre todo cuando no es solamente el COVID, sino el sistema autoinmune el que está haciendo una desmejoría franca de todo lo que hace a la respiración, y no hay mucho más evidencia al respecto. Estamos viendo en la provincia, en muchos lugares, en el tratamiento precoz con plasma, cierta evidencia no consolidada. Hay un estudio que en los pacientes muy avanzados, con neumonías graves, no tendría ningún efecto. Eso la verdad que hubiéramos esperado un mejor resultado, pero la realidad es que la enfermedad avanzada prácticamente nada responde, lamentablemente, y sí en las fases precoces, por lo cual hoy también la consulta oportuna y el tratamiento precoz, en nuestro caso utilizando a nivel hospitalario mucho, vuelvo al tema ibuprofeno inhalado, y el resultado, insisto, de muy pocos casos, pero no hay efectos adversos, los pacientes refieren mejoría clara y hay una mejoría radiológica en las radiografías, placas, como en la saturometría, que eso también es objetivo, el porcentaje de saturación en sangre, muy clara. Por supuesto que sin dar nombre, pero los pacientes que uno va dialogando después de recuperado, que tuvieron la experiencia de mejora, lo refieren claramente y no subjetivamente, por lo cual estamos contentos en ese sentido, Fabiola. Matías, bueno, nos quedó para una próxima vez hablar de la preocupación que hay en el país y que se da también en el mundo, por supuesto, porque esto se replica globalmente, de las muertes jóvenes por COVID. Otro día vamos a tratar este tema y nuevamente tengo que agradecerte en nombre de toda la ciudad y a través tuyo a todos los médicos que nos están ayudando de esta manera y a todo el personal de salud, de enfermeros, absolutamente a todos. Y gracias por tu tiempo y tu predisposición, como siempre, para informarnos y hacernos saber la realidad desde adentro, ¿no? No, gracias a vos, Fabiola, y déjame retransmitir porque en la realidad es que uno está muy abocado al análisis, a la apoyatura, a determinadas circunstancias o un rol, pero hay muchísimos profesionales, hay muchísimos no profesionales y voluntarios, hay muchísimas personas de salud, enfermeros, bioquímicos, que están haciendo una tarea de excelencia, me animo a decir, con todo lo que tenemos y haciendo todo lo necesario para cualquier cosa que no estemos teniendo para tenerla en breve, así como pasó con el ibuprofeno, por lo cual hay un gran esfuerzo sostenido de esas personas que están tratando de que atravesemos esto que lamentablemente le pasó al mundo y hoy nos toca atravesarlo a nosotros de la mejor manera posible, y créeme que con un alto compromiso, una alta voluntariedad para estar a la hora que sea, para colaborar, para sumar
a los equipos, entonces creo que ellos son los que realmente se merecen este agradecimiento de parte de todos, sobre todo de la comunidad, y que tenemos por delante todavía un par de meses delicados, para lo cual felicitarlos, debemos continuar, y a todos que tratemos de hacer las cosas lo mejor posible para atravesar esta etapa. Para todos ustedes, para todos ellos. Gracias, porque al principio aplaudíamos, no nos olvidemos de seguir haciéndolo. Gracias. A ustedes, muy amables. Nos vamos a un corte nosotros, enseguida volvemos con más Noticiero Central.